Hoy quiero hablar de algo que acaba de escalar este conflicto a un nivel completamente diferente. China ha emitido una advertencia directa al presidente Trump respecto al bloqueo del estrecho de Hormuz, y el lenguaje que utilizó China fue muy específico, muy deliberado y claramente amenazante. Según los informes, funcionarios chinos dijeron a Estados Unidos: si tocas nuestra línea vital de energía, responderemos. Estas dos palabras son críticas. Esto no es una sugerencia diplomática ni una negociación educada. Es una amenaza directa de una potencia nuclear a otra sobre lo que ocurriría si las acciones estadounidenses en el Golfo interrumpen la seguridad energética de China. Y necesito explicarte cuidadosamente qué significa realmente esta advertencia, porque esto no se trata solo del estrecho de Hormuz, ni solo de Irán. Se trata de si el mundo seguirá bajo control unilateral de Estados Unidos o si estamos entrando en una era verdaderamente multipolar, donde otras grandes potencias usarán la fuerza para proteger sus intereses, incluso si eso implica enfrentarse directamente a Estados Unidos. Y la respuesta, según la pregunta, redefinirá todo: cómo funciona la economía global, cómo se resuelven los conflictos internacionales y qué tipo de mundo heredarán tus hijos. Déjame empezar explicando por qué China emite esta advertencia ahora. China no hace amenazas a la ligera. Durante los últimos 40 años, toda su política exterior se ha basado en evitar la confrontación directa con Estados Unidos. China ha preferido crecer económicamente, construir capacidad militar en silencio y evitar provocar el cerco estadounidense. Entonces, ¿por qué abandona esa estrategia ahora? La respuesta es simple: China no tiene opción. China importa aproximadamente el 40% de su energía total desde el Golfo Pérsico, y esa energía pasa por el estrecho de Hormuz. Si ese estrecho se cierra, si los petroleros dejan de moverse, la economía china no solo se desacelera, puede colapsar. Las fábricas se detienen, las ciudades sufren apagones, las redes de transporte se paralizan y la producción de alimentos, dependiente del diésel y fertilizantes, se vuelve insostenible. Esto no es una incomodidad económica, es una amenaza existencial. Por eso, cuando Estados Unidos cierra o permite el cierre del estrecho de Hormuz y esa situación se prolonga durante semanas, China ve su propia supervivencia económica amenazada por acciones militares estadounidenses. Y ahora está diciendo claramente que no permitirá que su economía sea destruida por decisiones tomadas en Washington que sirven a intereses estadounidenses, pero ponen en riesgo su supervivencia. Cuando China dice, si tocas, no es es comunicación estratégica concreta. Si la acción militar estadounidense continúa interrumpiendo el flujo de energía del Golfo hacia China, entonces China tomará medidas para proteger sus intereses. ¿Qué tipo de medidas? China no lo especifica deliberadamente, y esa ambigüedad es intencional porque le da máxima flexibilidad. Aún así, existen varias opciones. La primera es la represalia económica: restringir exportaciones de tierras raras esenciales para la tecnología estadounidense, vender bonos del Tesoro de EE, elevando sus costes de deuda, limitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino o usar las cadenas de suministro como arma. Esto dañaría a ambos países, por lo que no sería la primera opción, pero es posible.
La segunda es el apoyo militar a Irán, suministro de armas avanzadas, inteligencia, datos satelitales, defensa aérea y apoyo diplomático en la ONU para bloquear resoluciones contra Irán. Esto aumenta el coste de la acción estadounidense sin enfrentarse directamente. La tercera es la intervención militar directa, desplegar fuerzas navales, escoltar petroleros chinos y establecer una presencia que haga imposible el bloqueo sin riesgo de enfrentamiento directo con China. Esta es la opción más peligrosa porque podría llevar a un conflicto entre dos potencias nucleares. La pregunta clave es, ¿realmente arriesgaría China una guerra con Estados Unidos por energía? Y la respuesta, desde una lógica estratégica, es sí, no porque quiera la guerra, sino porque desde su perspectiva, permitir que Estados Unidos controle su economía es inaceptable, equivale a perder soberanía. Un paralelo histórico ayuda a echar a entenderlo. En 1941, Estados Unidos impuso un embargo petrolero a Japón, que dependía en un 80% del petróleo extranjero. Japón enfrentó un colapso económico y tuvo dos opciones: aceptar la subordinación o ir a la guerra. Eligió la guerra y atacó Pearl Harbor. No fue irracional, fue una respuesta a una amenaza existencial. No digo que China repetirá ese escenario, pero la lógica subyacente es similar. Cuando una gran potencia enfrenta una amenaza existencial a su economía, considera opciones militares. Esta advertencia cambia también el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Washington asumía que podía actuar unilateralmente sin interferencia de otras grandes potencias. China rompe esa suposición. Está diciendo, si este conflicto amenaza nuestra seguridad energética, intervendremos. Esto transforma una guerra regional en un posible enfrentamiento entre grandes potencias, lo cual eleva el riesgo a otro nivel completamente distinto. Si China actúa, los escenarios incluyen suministro de armas a Irán, presencia naval en el Golfo o el desarrollo de rutas energéticas alternativas desde Rusia y Asia Central, reduciendo la dependencia del estrecho de Hormuz. Este último escenario no implica guerra directa, pero sí un cambio estructural permanente en el sistema global. Durante 50 años, Estados Unidos ha controlado los flujos energéticos globales gracias a su dominio militar en el Golfo y el control de las rutas marítimas. Eso le ha dado un enorme poder económico, sanciones, presión diplomática y control del comercio global. Pero si China está dispuesta a desafiar ese control, ese sistema comienza a debilitarse. China básicamente está diciendo, no permitiremos que el petróleo sea usado como arma económica contra nosotros. Y si establece ese precedente con éxito, otros países, India, Japón, Europa, también buscarán independencia energética y rutas alternativas. El sistema de poder económico estadounidense basado en puntos estratégicos de energía comenzaría a desmoronarse. La gran pregunta es si esto puede llevar realmente a una guerra entre Estados Unidos y China. Y la respuesta es posible. No porque lo deseen, sino porque ambos tienen intereses no negociables. Estados Unidos quiere mantener su dominio global. China quiere garantizar su supervivencia energética. Cuando dos potencias tienen intereses incompatibles e innegociables, el conflicto se vuelve posible. Esto es una clásica trampa de seguridad. Cada lado actúa defensivamente, pero el otro lo percibe como amenaza. Históricamente, estas dinámicas han llevado a guerras que nadie quería, pero que todos terminaron librando.
Lo que revela esta advertencia es que el mundo unipolar ha terminado. Durante 30 años, desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos fue la única superpotencia. Sus reglas dominaban el sistema global. Pero China ahora dice que esa era ha terminado. No busca reemplazar el dominio estadounidense con otro dominio único, sino un mundo multipolar donde varias potencias tengan esferas de influencia y ninguna pueda actuar unilateralmente sin considerar a las demás. Si este precedente se consolida, Rusia, India y otras potencias también actuarán con mayor independencia. El mundo será más competitivo, más fragmentado y más inestable. Para la gente común, esto significa un cambio profundo. En Estados Unidos, el gobierno debe elegir entre ceder influencia global o arriesgar un conflicto mayor. En China, el crecimiento económico puede verse amenazado. En Europa y Japón, habrá que elegir entre mercados chinos o seguridad estadounidense. Y en el mundo en desarrollo, los costes de energía y alimentos aumentarán mientras disminuye la ayuda internacional. En cuanto a las opciones de Trump, están tres: ignorar la advertencia, alto riesgo de conflicto; negociar con China, compromiso difícil pero racional; o escalar la tensión, el más peligroso. Lo más probable es una escalada inicial seguida de una negociación forzada por la realidad. En conclusión, China ha advertido que responderá si su seguridad energética es amenazada. No es una postura simbólica, sino una señal estratégica real. Esto transforma el conflicto de Irán en una posible confrontación entre grandes potencias y marca el fin definitivo del mundo unipolar. El estrecho de Hormuz no es solo un paso de petróleo, es una prueba de si Estados Unidos aún puede controlar unilateralmente los puntos críticos del sistema global. China está diciendo que no, y esa respuesta lo cambia todo.